Estás escuchando El Rompeolas. ¡Qué vacaciones en Canarias! Mi padre con sus películas, atrapando los instantes. Ahora soy yo quien guarda los recuerdos. Y mirando al futuro, veo que hay cosas que nunca se van. Cicar, siempre contigo. Estás paseando por El Rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define. Y lo que escuchas también. Bueno, pues nos vamos con la segunda entrevista de la mañana. Vamos a hablar con Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias, porque esta semana publicaba un artículo yo creo que bastante interesante, recordando, bueno, el pasado 3 de abril se habían cumplido los 45 años de las primeras elecciones democráticas. Yo creo que es un tema interesante sacarlo para renovar la memoria, saber cómo estaba aquella época, cómo era, cómo fue evolucionando. Y podemos ver una mirada hacia atrás cómo ha ido evolucionando el tema político aquí en Canarias, ¿no? Román, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Pues nada, con ganas de mirar hacia atrás y recordar los viejos tiempos, a ver cómo fue caminando esa historia democrática en Canarias, bueno, en España. Bueno, yo creo que fue una etapa muy interesante, muy trascendental. Pasamos en muy poco tiempo de una dictadura difícil, dura, intransigente, sin las más mínimas libertades, a un sistema de convivencia democrático a través de un proceso difícil también, que fue la transición, primero con las Cortes Constituyentes en el año 77, luego la Constitución en el 78 y las primeras elecciones al Parlamento Español en marzo del 79 y un mes después, el 3 de abril, a los ayuntamientos. Los ayuntamientos constituyen, digamos, la primera base, el primer peldaño del sistema institucional, es el ámbito más próximo a la gente, y yo creo que fue un gran acontecimiento de aquel 3 de abril del año 79, la elección de los concejalas y alcaldes de los primeros ayuntamientos democráticos. Fue una ¿Y cómo sería, Román? Afortunadamente... Claro, sí. Digo que cómo sería en aquel momento, cómo se podría vivir ese momento después de tantos años que nunca hubo nada, y emocionalmente, ¿cómo lo vivía el pueblo, la gente en general? Yo estaba en el último año de los estudios de medicina en La Laguna y entonces participábamos en la Unión del Pueblo Canario, que era una plataforma política nacionalista de izquierda de la época, y por lo tanto recuerdo perfectamente aquel momento, pero perfectamente, porque era un activista de la política muy jovencito en esa etapa, ¿no? Y justamente nosotros articulábamos en esos momentos pues una plataforma, la Unión del Pueblo Canario, que era un conjunto de partidos y personas que procedíamos de la izquierda, digamos, opositora al régimen franquista, y desde el campo del nacionalismo articulamos esas candidaturas que tuvieron pues un notable éxito, o sea, partiendo de que éramos 4 muchachos y algún senior también había, pero que casi sin organización participamos. Yo creo que fue un proceso muy, muy ilusionante. Es evidente que quien dominó aquel momento fue la UCD, que era el partido que el régimen había articulado, digamos, para la transición, pero los grupos independientes tuvieron una gran presencia y luego tuvo un papel importante el Partido Socialista, el Partido Comunista de España, que entonces era actor principal de la política española, y luego los nacionalistas tuvimos todo nuestro papel. La UPC sacó una gran representación en el Ayuntamiento de Las Palmas, en el de Santa Cruz, en La Laguna y en algunos otros municipios. Los movimientos asamblearios de la época, Asamblea de Vecinos, consiguió la alcaldía de Telde, de Santa Lucía. Fue muy ilusionante, muy positivo, y yo creo que es una de las bases del sistema institucional, el sistema democrático español y canario, y yo lo recuerdo con ilusión y con ganas. Con muy pocos medios, no teníamos una perra, no teníamos ninguna experiencia, la gente que entraba a las instituciones no sabía gobernar, no lo habían hecho nunca, los aparatos de los ayuntamientos eran aparatos muy precarios, pero yo creo que fue el arranque de ese
espacio institucional que ahora es clave. No se puede entender Canarias sin sus ayuntamientos, ¿no? Sería lleno de ilusión, claro. Un gran peldaño. Digo que sería todo lleno de ilusión también. Y si vivió, era la misma línea política, digamos, porque yo creo que no, tanto en la parte occidental como en la parte oriental de las islas, o había una uniformidad. ¿Cómo era más o menos? No, bueno, yo creo que claramente la UCD dominó el espacio político canario en los ámbitos locales, insulares, y no había Parlamento de Canarias en el ámbito de las Cortes Generales. Bueno, las Cortes Generales se habían elegido un mes antes y habían salido 13 diputados. Había 13 diputados en las circunscripciones canarias. 9 había sacado la Unión de Centro Democrático, el partido de Adolfo Suárez, el partido que articuló el régimen para la transición. 3 había sacado el Partido Socialista y 1 la Unión del Pueblo Canario, Fernando Sagaceta, que fue un diputado muy destacado luego por su carácter, por su forma, por sus, digamos, convicciones, por su pasión, ¿no? De manera que había 9 diputados de la UCD, 3 del Partido Socialista y 1 de la Unión del Pueblo Canario. Un mes después, en estas elecciones municipales, gana claramente la UCD de forma aplastante. Luego los partidos independientes, donde yo recuerdo Asamblea de Vecinos en el caso de Telde y Santa Lucía en Gran Canaria, que consiguieron las alcaldías, Roca Guairo, que sigue con este formato integrada en Nueva Canarias, pero sigue Roca Guairo 45 años después, que era una plataforma vecinal, una agrupación de electores. Y por lo tanto luego apareció en la siguiente, en el 83 apareció Asamblea Majorera, que luego se integró en Coalición Canaria y ahí sigue, o la agrupación de Reña Independiente, que fue otro formato que surgió no en el 79 sino en el año ya 83. De manera que la UPC era un partido nacionalista de izquierda, autodeterminista, que sacó representación en el Ayuntamiento de Santa Cruz, de La Laguna, en el caso de Las Palmas de Gran Canaria, fue la primera fuerza política. Hicimos una lista pensando que íbamos a sacar 2 concejales, creo que sacamos 9, ¿no? ¡Mi madre! Sí, sacamos 9. Y Bermejo, que era un señor, digamos, mayor para la época, era el candidato a la alcaldía y consiguió la alcaldía con el apoyo del PSOE, Asamblea de Vecinos, y no me acuerdo si el PC tenía algún... Después luego aquello no funcionó y estuvo... ¿Y qué pasó con la Unión del Pueblo Canario? Porque estás comentando, o sea, había un empuje, fíjate, estás diciendo, teníamos pensado que te íbamos a sacar 2, sacamos 9, no sé cuánto, ¿no? Y después realmente está ahí en Gran Canaria, está en La Laguna, está en Santa Cruz, ¿sabes? Entonces había y yo me imagino que una tendencia nacionalista fuerte, no era nada light, era muy fuerte, digamos, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo se diluyó después el tema? Bueno, aquello fue un movimiento muy espontáneo, muy pasional, muy de la gente que estábamos en la izquierda canaria de la época. Ahí en la Universidad de La Laguna había una parte de la gestación de todo esto, ¿no? Porque las universidades se habían convertido en los pocos reductos para el debate, para la discusión política, porque el sistema franquista pues era un sistema que impedía la participación política. Pero las universidades y las grandes empresas eran de los pocos lugares donde se hacía y se hablaba de política. Los puertos, en guaguas municipales, en las guaguas en Tenerife, en Tabaco, es decir, eran las grandes empresas y las universidades el único lugar donde la política penetraba, ¿no? Y la Universidad de La Laguna fue fundamental en la articulación del espacio el nacionalismo de izquierda. Y ahí se articularon las candidaturas de La Laguna, de Santa Cruz, de Las Palmas, de manera muy espontánea, con gente procedente, muchos estudiantes, muchos recién licenciados, y por lo tanto fue muy, muy pasional y muy espontánea. Pues había gente con mucha tradición, como era Fernando Sagaceta. Fernando Sagaceta era un histórico de la oposición al régimen franquista, había sido encarcelado, había sido un abogado de prestigio, era un hombre que se le identificaba con la izquierda de la época, ¿no? De manera que eso surgió con una buena respuesta popular, pero el nivel de madurez del proyecto era muy escaso, era sumar voluntades y pasiones, ¿no? Y duró poco. También es verdad que los adversarios eran poderosos, que era el régimen, los periódicos,
y el régimen franquista que pervivió, ¿no? Es que yo creo que todavía hay reminiscencias claro. Bueno, pero quizá ahora la voluntad y la pasión, porque por lo menos con ese carácter que se vivió en ese momento, creo que no se vive, ¿no? Por lo menos de ese corazón, ¿no? Es que era prácticamente, ¿no? O sea, aquello fue hacíamos las pancartas y los carteles a mano. Sí. Era una cuestión muy elemental, muy artesanal, muy pasional, y de manera que fue una transición muy interesante. Y luego, insisto en esta idea, la Universidad de La Laguna era un vivero de política. Allí organizábamos nosotros, pues seríamos 300, 400 alumnos muy politizados, pero en una docena de partidos, es decir, no había un partido ni dos, había docenas de partidos. La Liga Comunista tenía dos vertientes. El Partido de Unificación Comunista era otro, la ORT, el Partido de los Trabajadores, estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista, en fin, había decenas de partidos de la izquierda, y en esas primeras elecciones a los ayuntamientos se expresó los movimientos asamblearios, que fueron muy importantes, y luego la Unión del Pueblo Canario y el Partido Comunista, que sacó un resultado por debajo de lo previsto, pero consiguió 2 alcaldías, que yo cito en el artículo, ¿no? Tazacorte y Santa Cruz de la Palma. Antonio San Juan. Antonio San Juan, sí. Antonio San Juan. Oye, su hija es concejala ahora de Santa Cruz de la Palma por Nueva Canaria. Fíjate que con lo que estás comentando, ¿dónde está el papel de la universidad? Ahora, por ejemplo, ayer justamente lo estaba pensando con el tema en Estados Unidos, con el tema de Palestina, en París también y tal. ¿Dónde está ese papel? Ese papel que tú antes estabas comentando, el tema el papelón que jugó la universidad. ¿Qué ha pasado en nuestra universidad? Se ha perdido, se ha despolitizado. ¿Por qué se ha perdido? Yo me he llevado una gran alegría con lo que he visto en los medios de comunicación de las universidades norteamericanas, porque siempre el mundo universitario, desde los profesores a los estudiantes, fueron vanguardia, fueron ámbitos donde la rebeldía, la libertad, la exigencia de respuestas a las injusticias se daban con mucha facilidad, y ahí tenemos el caso de las universidades norteamericanas, que están siendo punta de lanza en la exigencia de parar el genocidio de Gaza, ¿no? Con miles de detenidos, y a pesar de la represión brutal que están recibiendo, el contagio en las universidades está siendo total. Se está contagiando también esas protestas a las universidades canadienses, mexicanas y europeas, ¿no? Veía estos días también a algunas acampadas de estudiantes en algunas universidades valencianas, pero hemos perdido el pulso de la política, de la ideología, de los principios, del debate vanguardista de las universidades, sin duda ninguna. Yo creo que hay una amplia despolitización, pero de vez en cuando surge ahora, insisto, en las universidades norteamericanas, y sería muy deseable que en ese ámbito se expresara con más claridad, con más pasión, el valor de las ideas democráticas, de la rebeldía propia de la juventud, ¿no? Y ahora no, ahora eso se ha perdido muchísimo. Yo creo que hay ahora más política en las instituciones públicas, en la sanidad, en la educación, me refiero a la educación ordinaria, que en las universidades, ¿no? De manera que yo creo que no es una buena noticia esa poca politización del mundo universitario, ¿no? A ver si seguimos copiando modelos. Digo que a ver si seguimos copiando modelos, y ahora se copia esta historia, ¿no? Fíjate van a copiar, yo creo que sí, porque mira, se está hablando incluso de cuando la guerra del Vietnam, ¿no? Entonces pues aquellas movilizaciones que había anti la guerra del Vietnam en América, y bueno, pues yo qué sé, pues igual confiemos que sea así y que vuelva otra vez el movimiento al tema universitario, ¿no? Oye, Román, ya que te tengo aquí, tengo que preguntarte por dos cuestiones, porque, bueno, vamos a unificar una cosa con la otra, ¿no? Porque estabas hablando de la gente joven, de lo que era la universidad. Sin embargo, la gente joven ahora, por ejemplo, no solamente la gente joven, pero sí, por ejemplo, en la defensa del tema turístico, en el tema del modelo en el cambio de sistema político, turístico y tal, es evidentemente que la gente joven ha tomado y tiene un posicionamiento increíble, ¿no? Y ha arrastrado también a un montón de gente. Quiero decirte que la gente joven también tiene un movimiento ahora, ¿no? Importante. Yo creo que
Los sectores juveniles organizados y conscientes tienen dos espacios claramente en las últimas décadas de expresión. Uno es el movimiento ecologista, el medio ambiente, la lucha contra la crisis climática, eso moviliza a muchos jóvenes en el mundo, y también la solidaridad con los pueblos, digamos, menos desarrollados y que más sufren. El caso de las universidades norteamericanas es de solidaridad con un pueblo que sufre. El lema que utiliza, todos somos hijos de Gaza, dice la consigna de los estudiantes norteamericanos en esas movilizaciones universitarias, ¿no? De manera que es la solidaridad con los pueblos que más sufren y la defensa del planeta y del medio ambiente lo que moviliza a la gente joven, y es una buena noticia. En el caso de Canarias no es nuevo, en las últimas décadas las manifestaciones, los movimientos de protesta en favor del medio ambiente, en favor de la sostenibilidad, han estado encabezados por gente joven. Recuerdo aquí, a finales del siglo anterior, o el caso de Bereguera en Gran Canaria, o el Rincón en Tenerife, Salvar el Rincón. Recuerdo ese espacio en la Orotava, que finalmente se preservó a través de una ley del Parlamento, como logramos también una ley, y además me tocó a mí en esa época, preservar el espacio de Beneguera. La marcha contra las torres de Vilaflor fue masiva en Tenerife, de manera que ahora lo que está ocurriendo es que se repite la historia. Hemos vuelto a un modelo insostenible de crecimiento turístico y de población que hace que las costuras pues no aguanten. Ahí tenemos problemas hídricos, problemas de movilidad, problemas de vivienda, problemas de producción eléctrica. Estamos en un momento crítico porque el crecimiento no puede ser infinito, y ha sido digamos una bocanada de aire fresco esto que hemos visto en las calles de Canarias el 20 de abril, más en Tenerife y Lanzarote que en el resto de las islas, porque es que Tenerife y Lanzarote las tensiones del modelo desarrollista son mayores, y yo creo que ha sido una muy buena noticia, hasta el punto que esa manifestación ha cambiado la agenda política. El presidente del gobierno no hablaba, decía que el turismo era perfecto. Por supuesto no quería oír hablar de una tasa turística, y el modelo territorial pues estaba consolidado con la ley del suelo, y se han visto obligados a cambiar la agenda. Yo no confío en que vayan a hacer cambios profundos porque les conocemos, ¿no? Pero en la conferencia esta del presidente con los cabildos insulares, a principio de la legislatura todo el cuento era la productividad. La clave del futuro de Canarias es mejorar la productividad. No hablaron ni una palabra de productividad, poniendo en evidencia que este es un gobierno desnortado, que no tiene una hoja de ruta, que no tiene un proyecto de futuro, que va improvisando, ¿no? La productividad y la bajada de Ligia era el cuento que nos contaban hace 3, 4, 6 meses. Bueno, pues ahora se han visto obligados, gracias a las movilizaciones del 20 de abril, a hablar de política territorial, a hablar de turismo, a hablar de demografía. No me fío, no me creo que vayan a hacer grandes cosas, pero al menos esa movilización ha obligado a poner sobre la agenda que este modelo de desarrollo no se sostiene en el tiempo, no se puede crecer por crecer. Eso de contar turistas y que llegue más población no se sostiene, y tenemos desgraciadamente territorios muy tensionados. Lanzarote es un ejemplo, pero Tenerife es otro ejemplo. Y los que han hecho este modelo tienen nombre y apellido y siguen ahí, en la responsabilidad máxima, democráticamente, cierto pero siguen ahí los que han hecho este modelo insostenible. Y yo creo que fue digamos, un buen parón, las manifestaciones del 20 de abril, especialmente en estas dos islas donde fueron masivas, ¿no? Tenerife y Lanzarote. Es que muchas veces se comenta también, por ejemplo, desde el gobierno, que se habla, por ejemplo, que lo importante no es tanto la gente que viene, sino que lo que se gasta, lo cual me parece a mí un disparate, porque como no vamos a controlar la gente que entra, ¿no? Si es que es imposible ya moverse aquí. Aquí esto no puede ser, hombre, pero además el problema ya no es solamente... Al calor del crecimiento turístico llegó población de otros lugares, casi todos del norte. En los últimos 25 años, la población en Canarias residente, para vivir aquí y seguramente para siempre, aumentó en 560.000 personas. Más de 560.000 personas. La mitad de esa gente en Tenerife. Eso significa que en 25 años hemos aumentado la población en Tenerife en 270.000 personas. Es como si tuviéramos
que hacer, partiendo de cero, otra ciudad como Santa Cruz y sumarle a Deje. ¿Cómo no vamos a tener dificultades si en 25 años hemos tenido que responder malamente a las demandas de 265.000 habitantes más, a los que hay que darle puertos, aeropuertos, carreteras, sanidad, educación, vivienda, agua, luz, producen residuos, hay que darles trabajo? Es decir, ¿cómo no va a haber tensiones? ¿Cómo no va a haber problemas hídricos en Tenerife? ¿Cómo no va a haber problemas de movilidad? ¿Cómo no vamos a tener dificultades en la producción eléctrica? ¿Cómo no se van a seguir convertidos al mar de aguas sin depurar? Cuando el crecimiento no es sostenible, y esto lo han promovido los que mandan en la isla los últimos 20, 25 años. Ahora tenemos ahí proyectos hoteleros importantes, pero que van a generar más presión. El plan parcial del Mojón son 9.000 camas más, y no hay carretera, no hay agua, no hay vivienda. Por lo tanto, toca frenar, poner límites. Lo hicimos hace 22, 23 años con la moratoria que me tocó a mí coordinar y dirigir, y paramos, pero luego volvimos a las andadas, y ahora se repite la historia, y la gente ha vuelto a salir a la calle a decir: oiga, señores de ayuntamientos, cabildos, parlamento y gobierno de Canarias, esto hay que ponerle límite, y tienen toda la razón. Algunos hemos insistido en eso. Hoy vamos en nuestro programa, en mayo. Mi compañero Luis Campos se lo dijo al candidato a la presidencia en la investidura, en el debate de Estado de la Nación. Ya lo repetimos, hace 2 semanas hacíamos propuestas para contener, para limitar, para ponerle racionalidad al modelo de desarrollo, y ni caso. Ahora bien, lo del 20 de abril les ha obligado a atender este discurso. Insisto, no me fío, pero es bueno que al menos hablen de esto. Pero bueno, de todas maneras, después del 20 de abril yo creo que sí tiene que haber, bueno, vamos a ver, la sociedad exige un cambio total, brutal, ¿no? O sea, sí, pero lo tendrán que hacer, pero yo les conozco bien y sé que detrás de esto hay un modelo muy desarrollista. Ellos creen que esto es lo que hay que hacer. Y realmente, Román, gobierna quien, el político es el que gobierna, o es el lobby el que realmente el que mantiene la historia. Claro, vamos a ver, España avanzó en un modelo de democracia asimilable a los países de nuestro entorno, pero en los países de nuestro entorno, y aquí también, aquí de forma un poco más descarada, los poderes fácticos influyen mucho. La banca manda mucho, las eléctricas mandan mucho, las grandes constructoras mandan mucho. Hay algunos que se creen, los medios de comunicación poderosos mandan mucho, y hay gente que se cree con la legitimidad de decidir, cuando quien tiene que decidir son los parlamentos, son los plenos de los ayuntamientos, porque ahí está la representación de la ciudadanía. Por supuesto que hay partidos más sensibles que otros, los poderes fácticos, las derechas representan a los poderes fácticos, pero sin vergüenza, sin rubor. Es decir, los partidos de la derecha son fieles representantes de los sectores minoritarios, y por eso eliminaron impuestos de donaciones y subvenciones a 6.000 familias. Es decir, este gobierno, la primera decisión que tomó, mira que hay problemas con la vivienda, con la sanidad, con la educación, con el modelo de crecimiento, con el tráfico, con las migraciones. La primera decisión fue un decreto ley para eliminar para el 1% de la población, porque el resto estaba bonificado, el impuesto de donaciones y subvenciones. De manera que en esta legislatura, en los 4 años, 6.000 familias se van a ahorrar 180 millones del impuesto de donaciones y subvenciones. ¿Por qué? Porque gobiernan para ellos. Esa fue la primera decisión. Dijeron que bajaban el IGIC, que nosotros no estamos de acuerdo, porque porque no era posible, pero prometieron bajar el IGIC, y no solamente no lo han bajado, sino que lo han subido, y ahora están amenazando con subirlo otra vez. Lo primero que hicieron, fue bajar los impuestos a los muy ricos, a gente que se ha ahorrado 10 millones, 7 millones, 11 millones. Ni usted ni yo, ni el 99,9% de los que nos escuchan se benefician de esa rebaja del impuesto de donaciones y subvenciones, porque se ha hecho solo para los muy ricos. De manera que efectivamente los poderosos mandan, sin duda ninguna, ¿no?
Román, se nos fue el tiempo de entrevista. Yo tenía ganas también de comentar, pero si no ya lo diríamos, porque haremos alguna ronda, porque ahora cuando se acerquen las europeas yo creo que es un tema interesante cómo se nos va a ver, el tema migratorio. O sea, hay muchísima gente, opiniones, no solamente la de ustedes, sino también la de otra gente, y queremos irla tocando. Te doy las gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas y nada, y ya seguiremos en contacto. Y nos volvemos a encontrar cuando considere. Venga, gracias. Perfecto. Chao. Gracias, Adiós, buen día. Adiós, buen día, adiós, chao. Bueno, pues nos vamos.